Gracias. Bueno, espero que le estén pasando bien. Esta es mi primer Nerdearla como speaker, así que bueno, vamos a ver qué sale. Primero me presento, yo soy Irina Sidorowicz, soy Senior UX Designer en Nonconformist, pero cuando yo era chica en realidad quería ser hacker, y esto es un dato no menor para toda esta charla, porque de acá deriva toda la charla que salió. Básicamente, el primer trabajo que yo tuve en UX fue en una empresa de ciberseguridad con un producto de ciberseguridad que también tuvo una charla hoy, Faraday. Y la verdad que desde ese momento yo volví a tener contacto con todo lo que es el hacking, la ciberseguridad, el pentesting, y a mí empezó a surgirme una pregunta bastante común, que la tengo desde muy chica, que es ¿cómo podemos desde nuestro lugar de diseñadores ayudar a las personas usuarias a estar más seguras? Porque aparentemente no hay tanto contacto entre UX y ciberseguridad, pero en realidad ahora van a ver que sí. Les voy a traer algunos ejemplos de algunos productos que están dando vueltas ahora, que son algunas noticias que salieron en estos últimos meses. Esto es una noticia que salió hace relativamente poco, que es referida al feed de Meta AI. No sé si alguno de ustedes usó Meta AI, pero lo que empezó a pasar es que, acá hay una fotito de Meta AI, es que se empezaron a filtrar conversaciones que la gente compartía pensando que eran privadas y en realidad resultaron ser públicas. Acá hay un ejemplo bastante gracioso y bastante tragicómico de una señora que estaba hablando de su tortuga y le estaba preguntando a la AI qué había pasado con su tortuga y en threads estaban diciendo, che, yo estoy escuchando esta conversación, no debería, estoy escuchando hasta el audio. Y bueno, esto justamente es un problema de producto que tiene mucho que ver con la interacción de compartir. Esto no solamente le pasó a Meta, sino que también le pasó a ChatGPT, que justamente lo que empezó a pasar es que también al compartir conversaciones, si vos hacías una búsqueda con ciertos términos en Google de cualquier tema, te empezaban a salir todas las conversaciones que habían sido compartidas. Y esto, por suerte, lo bajaron de Google, por suerte lo desindexaron, pero también le pasó a X o Twitter. Así que hay un tema con la cuestión de compartir y con que evidentemente algo pasó en el medio que no estaba muy claro y que probablemente sea un problema de UX. Pero para ponernos un poco a tono, porque entiendo que la mayoría de los que están acá en este track o les interesa UX, pero no todos son diseñadores, está bueno para mí entrar en una definición común de qué es UX, por lo menos para mí, y creo que es una definición bastante común. Y tenemos a estos dos señores que probablemente conozcan, que son Nielsen y Norman, que dicen que la experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario con la empresa, sus servicios y sus productos. Y resalto el todos, porque después esto lo retoma Garrett en su famoso, yo lo puse como iceberg, pero él habla de un edificio, que habla que en realidad la interacción con los usuarios ocurre en todas las partes de un producto y que UX en realidad empieza desde una base muy abstracta que es la estrategia y va hacia lo más seguro, hacia lo más visible, que en realidad es la UI o lo que nosotros conocemos como diseño visual. Pero en realidad no hay que olvidar que UX en realidad se encarga de todo el proceso. ¿Y a qué llamamos ciberseguridad? Porque esto también, a menos que haya algún experto en ciber, que seguramente lo hay acá colado, también, ¿no? Entrar en una especie de, bueno, definición común. Bueno, en realidad la ciberseguridad es la encargada de proteger contra posibles amenazas digitales, tiene que ver con proteger y garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad en todos los assets o todos los objetos, ya sea físicos o virtuales, a veces se habla de cuestiones digitales, a veces se habla de también hardware, de una empresa o un servicio. ¿Y cuál es la relación entre UX y ciberseguridad? Porque hasta ahora no dije nada. Hasta ahora aparecen dos disciplinas que no tienen nada que ver entre sí. Habla una de proteger, la otra habla de diseñar. No sabemos qué tienen en común. Y antes de seguir con esto, yo lo que les quiero decir es que hay como una especie de zona de conflicto. Van a escuchar que yo hablo mucho de esto, el tema de los passwords, porque es un tema que todavía no se resolvió. Van a ver que hay un tema con la complejidad del password versus lo que puede recordar una persona, y esto se ve reflejado en todos los productos, ¿no? Que los requerimientos para hacer passwords cada vez son más una locura. ¿Por qué? Porque justamente los organismos encargados de seguridad lo que les dicen es, che, tenemos que complejizar cada vez más los passwords, porque cada vez es más fácil romper un password, hay mucho data break, que es cuando se filtran los datos.
data breach, y tenemos cuestiones también de usabilidad que dicen todo lo contrario, que en realidad el 82% de los productos pide requerimientos de generación de contraseñas muy extraños y que la verdad es que no se cumplen. Y la gente empieza a reusar las mismas contraseñas, empieza a pasar esto de que ustedes, no sé si alguno de ustedes usó Have I Been Owned, una página para ver si ustedes sufrieron de algún ataque, pero en realidad empieza a pasar esto, ¿no? Y acá es donde yo me detengo un segundo y digo, bueno, empezamos a ver que hay algo que coincide. Y es que básicamente las dos disciplinas se centran en las personas, ¿no? Una desde el lado de proteger, la otra desde el lado de, bueno, hacerle la vida más fácil. Uy, se me pasó para atrás. Bueno, antes de seguir con esto, acá me voy a poner un poco técnica para la gente que, es diseñadora, capaz que esto es un poco complejo, pero bueno, tengo que hablarlo. Este es el modelo OSI, que es un poco el que da el nombre a esta charla. El modelo OSI surge a partir de los años 80, es una estandarización de sistemas y de conexiones que hubo, porque cada vez que salía un producto digital o una interfaz o algo de hardware, no se podía conectar con otras. Entonces, en algún momento la ISO, esta organización que todos conocemos, lo que dijo es, bueno, tenemos que tratar de hacer que los sistemas se conecten entre sí porque esto ya es inviable, y generó este modelo de 7 capas, que es el modelo OSI. Y al revés que como veíamos con el iceberg, que iba de lo más abstracto hasta lo más tangible, esto es al revés. Vamos desde lo más tangible, que es la capa 1, y va hasta la capa más abstracta, que es la capa 7. En cuanto a lo que es la capa física, yo les pongo estos ejemplos, no me voy a detener en cada una de las capas. Por ejemplo, es el cableado, son los ceros y los unos, ¿no? Entonces, en la capa 7 hablamos del nivel máximo de abstracción, que son las aplicaciones, el software. Y ven ahí estos tags que yo les puse, estos son los protocolos que se usan, algunos, hay muchos más, para comunicarse en estos niveles, ¿no? Pero lo importante de esto es que cada una de estas capas puede ser atacada. Entonces, por ejemplo, en la capa física nosotros tenemos lo que se llama wiretapping o pincharte la línea, pincharte el teléfono o cortarte el cable. Mientras que en la capa de aplicación, acá los de ciber me están juzgando, pero lo que pueden hacer es un exploit, ¿no? Que es generar una pieza de software, un script, lo que fuera, y lo que se hace es craquear la aplicación o hackearla de alguna forma para que, por ejemplo, garantice algún permiso que en realidad el sistema no está diseñado a dar, ¿no? Por ejemplo, no sé, gano permisos de administrador en Linux, ¿no? Gano root, como se dice en la jerga. Pero acá me van a decir, bueno, ¿y la capa 8? Porque acá son 7 capas. Bueno, acá está el chiste de la charla y lo que le da el nombre. La capa 8 son las personas usuarias en la jerga. Porque cuando este modelo se hace en los 80 no se tenía en cuenta al usuario. Sin embargo, en ciberseguridad lo que se dice es que el humano es el aspecto más vulnerable. Y esto lo dice un informe de Kaspersky del 2023 que dice que el 64% de todos los problemas de ciberseguridad de las empresas fueron causales por problemas de usuarios y humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, descarga de malware, phishing, descarga de archivos que no se debían, no sé, entrar a páginas que no se tenían que entrar, pero bueno, el humano es realmente muy vulnerable a estos ataques y yo calculo que todos ustedes tienen, o ustedes o alguien debe haber sufrido algún ataque de este tipo. Y yo creo que acá como diseñadores nosotros tenemos la responsabilidad de reducir los riesgos, ¿no? Un poco también, como venimos viendo en las charlas de UX, somos responsables, nos tenemos que hacer cargo de las cosas que diseñamos. Y yo quiero traerles unos ejemplos porque esto hasta ahora es muy abstracto. Y yo encontré esto para explicarles de qué forma podemos ayudar. Tenemos el OWASP Top 10, que en realidad es una fundación sin fines de lucro que lo que hace es hacer una especie de... A ver, nosotros vamos a ver acá el de aplicaciones web, pero tienen de mobile, tienen de inteligencia artificial, y lo que hacen es hacer cada X cantidad de tiempo, en este caso son 4 años, vamos a ver acá el ranking del 2021, este año lo tendrían que haber actualizado, todavía no tengo novedades, pero debe haber cambiado. Un top 10 de los problemas o las vulnerabilidades más frecuentes en los sistemas, ¿no? Hacen como una especie de encuesta general a nivel mundial y se van fijando cuáles son los problemas más comunes. No todos los problemas que aparecen son de usabilidad, ¿no? Usabilidad refiriéndome a esta parte de UX, de una de las partes de UX que trabajamos. Pero la mayoría sí. Perdón, la mayoría no. Algunas veces sí.
Acá, por ejemplo, vemos dos categorías, una se llama pérdida de control de acceso y otras fallas de identificación y autenticación que tienen que ver con este tema de las contraseñas que les venía diciendo, ¿no? Fíjense los requerimientos de las contraseñas. La gente no tiene capacidad de acordarse contraseñas complejas, el mundo se puso cada vez más complejo, los sistemas son cada vez más rápidos, craquear un password tarda cada vez menos tiempo, entonces la gente empieza a reciclar contraseñas, las anota en un cuadernito, es terrible, esto es muy inseguro y ellos lo categorizaron como parte de su top 10. ¿Qué podemos hacer nosotros como diseñadores? Bueno, este ejemplo que les traigo acá es una de las tantas cosas que se hace, además de trabajar en otros patrones como biometría, mejorar los flujos de segundo factor, pero este, por ejemplo, en particular, se llama Password Meter, y lo que hace es, básicamente, en vez de pedirte millones de requisitos, vos vas tipeando y te va diciendo cuán fuerte o cuán débil es tu contraseña, ¿no? Este ejemplo creo que era de Mega. Esto que les muestro acá, que después yo ahora cuando termine la charla les voy a dejar un link para que ustedes accedan a todos los artículos que estoy mostrando, es algo que planteó Vitaly Friedman hace unos años y que habla de la recuperación de contraseñas y del flujo de recuperación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros recuperamos algún tipo de contraseña, esto tiene un pro y un contra. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Si ustedes piden, por ejemplo, cuando se olviden una contraseña, que les mande un link mágico, bueno, ustedes pueden no tener acceso a ese mail. Puede ser que ese mail haya sido comprometido. Él pone de ejemplo hasta cuando les mandaban las claves por correo, y obviamente ese correo físico puede no llegar. Entonces, lo importante de estos casos es entender que vos tenés pros y contras, que no hay una solución que encaje en todo, sino que hay que analizar muy bien el problema y entender a qué industria pertenece, qué es lo que conviene, cuál es el riesgo de seguridad, etcétera, para ver qué aplicar. Otra categoría se llama fallas criptográficas, ¿no? Y hasta hace unos años la ubicación no era un problema, no era considerado como un problema de información, exposición de información sensible. Pero hasta hace poco sí. Por ejemplo, historiales, cuestiones médicas, identificación, todo eso es información sensible que los sistemas tienen que alojar y esto puede traer problemas de seguridad. Ustedes habrán visto algunas filtraciones. Yo les traigo estos ejemplos porque son los que más cotidianos vi que se pueden llegar a usar. Uno es el de compartir la ubicación de WhatsApp y otro es algo que me pareció muy llamativo, que es de Instagram, que cuando sacan este feature, no avisaron que vos estabas compartiendo tu ubicación apenas entrabas, ¿no? Eso después lo solucionaron, pero cuando vos entrabas, en realidad estabas compartiendo automáticamente tu ubicación y realmente es información sensible que a vos te permite triangular muy rápidamente dónde está esa persona. Esto que les estoy trayendo acá es un caso de una aplicación que quizás ustedes no conocen porque fue más para público norteamericano, que se llama T, que esta aplicación fue bytecodeada y tenía muchos problemas de seguridad, por eso la hackearon, pero el problema de esto es que era una aplicación creada para poblaciones vulnerables, ¿no? En la cual se podían compartir de forma privada información sensible. Por ejemplo, vos tenías una cita con alguien y vos podías alertar a esa persona de que la otra persona, no sé, tenía un caso por abuso, no sé, tenía familia, te estaba mintiendo. ¿Qué hicieron? Filtraron todos los datos en 4chan, hicieron un mapa de todas las usuarias, porque eran mayormente mujeres, con toda su ubicación a través de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando a vos te pedían autenticarte, te pedían que saques una foto de tu ID, que ellos tienen la licencia de conducir, y les triangularon la ubicación. Entonces, también, fíjense la importancia de qué datos se piden cuando vos estás registrándote en un lugar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacer un buen modelado de personas. Si nosotros tenemos personas sensibles, tenemos que detectarlas al principio del diseño, ¿sí? Tenemos que tratar de entender las necesidades y tenemos que tratar de hacer un proceso de diseño más seguro para esas personas, que es un poco relacionado con lo que hablábamos en la charla anterior, pero bueno, esto con respecto a poblaciones vulnerables. Esto se llama configuraciones de seguridad incorrectas. Acá yo les traigo un ejemplo de ASP.NET que por defecto te trae toda esta información técnica. ¿Y con qué tiene que ver? Con que por defecto hay mucho software, hay mucho servidor, hay mucha cosa que cuando a vos te trae los mensajes de error te da mucha información que en realidad no te tendría que estar dando. Y una persona con un gran conocimiento técnico, si ve toda esta información, puede averiguar mucho de tu sistema. No se tiene que dar más información del sistema que el mínimo necesario. Este es otro ejemplo. Cuando ustedes hacen el proceso de recuperación de cuenta de Facebook, si ustedes ponen un mail,
le salta la foto y el nombre de la persona. Entonces también es un tema de seguridad porque estás básicamente exponiendo un perfil. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, desde ya empezar a trabajar flujos de acceso, empezar a trabajar con los roles de los usuarios, qué pueden y qué no pueden hacer. Este ejemplo que yo les traigo es de Slack porque me pareció como bastante tranqui como para mostrarles, bueno, se le da acceso o no se le da acceso administrador a ciertos canales. Esto se hizo hace unos años, esto es bastante común en las aplicaciones. Y también hay algo que es que muchas veces nosotros no trabajamos tanto la arquitectura de la información. Y acá ya viene una relación con SEO y con desarrollo de empezar a detectar qué páginas quedaron deprecadas y qué está indexado en Google y qué nombre tienen, ¿no? Porque también con eso estamos exponiendo un montón de información de la empresa o del servicio. Y esto lo voy a pasar rápido porque me parece que tiene más que ver con desarrollo, pero tiene un nombre muy particular porque dice diseño, que habla sobre el diseño de software como algo en general. Nosotros como diseñadores entramos más en cuestiones de contexto. ¿Con qué me refiero a contexto? Con entender para quién es el producto y a quiénes lo van a usar. Después, bueno, componentes, conexiones, código y configuración ya cae más del lado de desarrollo y tiene que ver con la calidad del producto. Este es un ejemplo, por ejemplo, de diseño. Los dos son de Microsoft, que a vos lo que te piden son preguntas de seguridad en un caso y en el otro te pide como un hint, como una ayuda de contraseña. Esto está deprecado, esto no se usa más, no se puede usar más. Está desestimado por seguridad. Y sin embargo se sigue usando, ¿no? Entonces, bueno, como diseñadores nosotros también tenemos que tratar de estar actualizados de qué cosas se usan y qué no y por qué. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una metodología que se llama Secure by Design, como les digo, esto es más una cuestión de desarrollo, que habla de todos estos ítems, ¿no? De menor privilegio y separación de tareas, defensa en profundidad, confianza cero, seguridad en abierto, pero nosotros, es lo que les decía antes, tenemos que tratar de entender muy bien el negocio y los objetivos del producto. Acá me voy a diverger un poco y voy a hablarles del CWE. OWASP es un poco una mamushka, ¿no? OWASP habla de categorías. Después nosotros tenemos las Common Weakness Enumerations, que son como subcategorías que empiezan a aparecer dentro de OWASP. O sea, por ejemplo, acá hay uno de control de acceso y después dentro de control de acceso tenés un montón de debilidades posibles. Y después tenemos los CVE, que se llaman Common Vulnerabilities and Exposures, que tiene que ver con ya la vulnerabilidad aplicada al producto, ¿no? Ustedes capaz que ven, salió el CVE no sé cuánto de Microsoft, de Windows, y después sacan un parche. Bueno, ese es el CVE. Y acá hay una categoría que está muy interesante para explorar que tiene que ver con los problemas de seguridad de las interfaces gráficas. Ahora, acá hay un montón de cosas. También, no todas nos tocan a nosotros y quizás como diseñadores acá no hay mucho para hacer porque son como cuestiones más de, bueno, estamos usando algo en tu contra, un ataque más como enfocado, pero sí nos hace acordar un poco a esto, ¿no? A los patrones oscuros. Los atacantes usan patrones oscuros de diseño para poder atacar a las personas y para poder engañarlas. Este es un ejemplo, esto se llama clickjacking, cuando te hacen una especie de pop-up superpuesto a algo que sí realmente es lo que dice ser. Por ejemplo, en el caso de antivirus, a vos te aparece como una especie de no sé, superposición de esta capa, que vos haces clic y en realidad te baja malware. Esto pasa mucho con extensiones del navegador, calculo que a alguno de ustedes le debe haber pasado, a mí me pasó. Y acá tenemos otro ejemplo, que este es un loco, que habla de malware, que hicieron una página para que la gente genere imágenes en inteligencia artificial, hipotéticamente, pero en realidad lo que les descargaba era un exe que lo ocultaban. Esto del medio es código hexadecimal, que son caracteres ocultos, son espacios. Entonces vos cuando lo bajabas, vos pensabas que la extensión era MP4, pero en realidad era exe. Y esto es explotar algo que está como patrón en los sistemas operativos, porque la gente a veces oculta las extensiones o simplemente no tiene tan desplegado, no tiene tan ancho esa columna de lista. Entonces, fíjense con algo tan tonto como pueden engañar a la gente. Pero bueno, ¿cómo seguimos? Porque esto es un montón de información, yo sé que es un montón, que es un choclo técnico. Hay dos vertientes dentro de lo que es UX, de lo que yo pude investigar, probablemente haya más, que tienen que ver con estas cuestiones. Tenemos Usable Security, que es una disciplina de Human Computer Interaction, que lo que habla es de, bueno, cómo podemos facilitar estos flujos, cómo podemos hacer que estos flujos sean más sencillos.
Y después tenemos otro approach que se llama Human Centered Security, que es algo que se viene hablando un poco más este último tiempo, que tiene que ver con la colaboración, ¿no? De cómo nosotros podemos, como diseñadores, como desarrolladores, como expertos en ciberseguridad, hacer un mapeo de amenazas en conjunto para que estos problemas no sucedan. Y yo creo que lo que les quiero dejar en realidad de esta charla es que nosotros tenemos que involucrarnos desde el principio en los productos que diseñamos. Gustel hoy a la mañana dio una charla donde decía que hay que dejar de ser chofer de mouse, y yo estoy muy de acuerdo con esto. Nosotros somos estrategas, tenemos que estar en todo el producto, somos diseñadores de producto. ¿Cómo? Bueno, con todos estos ítems. Tenemos configuraciones claras, tenemos que hacer decisiones guiadas, tenemos que dar información útil y completa, tenemos que tratar de reducir la complejidad y tenemos que hacer esto de la colaboración interdisciplinaria. No sé a cuántos de ustedes les pasa que son como una especie de embajador entre distintas partes del producto y que estamos hablando con distintos roles todo el tiempo, además de con los usuarios. Y yo creo que acá, a diferencia de otras charlas que sé que culpan al usuario, yo lo que les quiero dejar es que en realidad el usuario puede ser una capa de defensa. No es alguien débil. En realidad nosotros tenemos que tratar de que el usuario se dé cuenta de las cosas, porque en realidad la capa 8 somos todos y todos somos humanos y cometemos errores. Así que bueno, este es el QR, si se lo quieren escanear, con todos los artículos y toda información más técnica de todo lo que es la charla. No les voy a hacer bajar nada de malware. Esto es un Notion, chicos. Les juro que es un Notion. No. Yo soy diseñadora. No hago maldades. No fui hacker. No soy hacker. Todavía. Todavía. Bueno, listo. Bien. No. Muchas gracias. Listo, listo esta parte. Muchas gracias. Sí. Ahora llegó el momento de las preguntas y respuestas. Sí. ¿Preguntas en la sala? Allá. Bien. No, que está la luz, es terrible. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad que está muy buena. Como especialista en ciberseguridad y de la vereda de enfrente, a donde están, supongo, la gran mayoría de acá, se nota mucho como que no hay una relación entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen ustedes. Entonces la pregunta apunta, ¿esto es común en una empresa multinacional? Porque en la Pyme Factory, que tienen 20 personas, con suerte hay área de seguridad y quizá con suerte hay área de lo que hacen ustedes. Supongo que el gran problema de lo que está pasando en la industria es que no estamos juntos a la par. Sí, yo creo que en realidad es un poco lo que les decía de Human Centered Security. La autora, hay un libro que salió hace poco, que lo recomiendo, que lo sacó una autora que se llama Heidi Trust, que lo que habla es justamente esto de threat modeling, ¿no? Hay otro libro que de Adam Shostak que habla de esto. A mí me parece que obviamente que más chica es la organización, menos capacidad tiene de ocuparse de estas cosas, y también yo creo que tiene mucho que ver con el producto que están diseñando, ¿no? A veces si somos 20 personas es muy difícil poder dedicarnos a esto, pero a mí me parece que más complejo es el sistema, más debería haber alguna especie de comité o algún espacio donde distintos expertos puedan hablar de esto y empezar a mapearlo, porque me parece que está habiendo cada vez más problemas de seguridad, sobre todo con lo de la inteligencia artificial, y se nos está yendo mucho de las manos, y hay cosas de usabilidad que realmente se podrían mejorar. Yo entiendo que hay cosas de, no sé, nuevos ataques todo el tiempo, entonces es muy difícil entenderlos, poder estar al tanto de todo, pero sí a veces está bueno hablar con otros expertos de otras áreas como para poder entender un poco el problema, y también con los usuarios, ¿no? Hay un ejemplo bastante mítico de, bueno, cuando vos le das un mensaje de error o de seguridad a un usuario, ¿qué interpreta? ¿No? ¿Qué pasa? Obviamente eso lo puede hacer Mozilla, nosotros capaz que no lo podemos hacer, pero está bueno que empecemos a hablar de estas cosas en las empresas. Y ahí aprovecho que nombraste a Mozilla. ¿Ahí se te ocurre alguna otra empresa que lo haga bien o que podamos mirar? Mira, no. La única que yo conozco... Está muy bien. Gracias por la sinceridad. Sí. No, la verdad que la única que yo conozco que tenía algo más ayornado con esto es Mozilla. Tendría que ponerme a explorar algunas otras empresas. Sí sé que todo lo que es fintech, por ejemplo, trabaja muchísimo en cómo mejorar los flujos de segundo factor, autenticación, biometría.
Entonces va por otro lado, ¿no? Pero bueno, sí, tenés que tener mucho presupuesto, como decía acá el compañero. Bien, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta por el auditorio? No veo, no veo manos, Si no, no nada. puedo Ahí, hacer... ahí. Hola, Ahí, perdón. bueno. Ahí va. Sí. También felicitaciones, muy buena la charla. Mencionabas en un momento los sistemas OTP y que no estaban disponibles en los nuevos dispositivos. Puede ser porque... Sí, eso era una de las cuestiones que decía Vitaly Friedman. Ese artículo igual es del 2021-22, que yo creo que él se refería a eso porque vos hacías, no sé, capaz que autenticación por SMS, cambiabas el número de teléfono, Sí. entonces empezaba a pasar esto de, che, cambié el número de teléfono, si vos pedís un cambio de contraseña ahora de un número telefónico que quizás cambiaste 5 veces, obviamente que nunca te va a llegar el código de recuperación y perdés acceso a tu cuenta. Claro, y esto que mencionabas también del Magic Link, Sí. que en algunos dispositivos no podés acceder. ¿Y, Sí. y de qué otra manera se podría abordar en ese caso? Mira, hay un montón de casos, tenés códigos de seguridad, tenés Magic Link, en realidad todos pueden fallar. O sea, por ejemplo, no sé, hay aplicaciones que obviamente están las aplicaciones que te guardan los passwords, hay también de hardware que son más seguras que las de software o que una extensión. Yo creo que no hay una que digas, bueno, la verdad que esta se lleva las palmas, porque vos en realidad podés cambiar de cuenta de teléfono muchas veces. No hay nada que 100% autentique que vos sos realmente vos, ni siquiera la biometría, si te pones a pensar. Ujú. Así que es un problema que, digo, sigue estando en discusión. Tengo, si se me permite, dos preguntitas que están relacionadas. En un momento dijiste que se publica un informe de cada 4 años, El de OWASP. el de OWASP. ¿No es mucho tiempo o estoy yo...? Hay que preguntarle, estaba el líder de chapter de OWASP de Buenos Ah. Aires, que es Martín Tartarelli. Así Me que habría que gusta preguntarle que a Tata. escrache gente. Claro, no, está porque bien. justamente nosotros estábamos leyendo esto de los nuevos escenarios de riesgo, cómo va cambiando, es imposible anticipar el tipo de ataque y demás. Bueno, cada 4 años nos parecía un poquito... Pasa que Que es el una mundo fundación cambió. sin fines de lucro. Entonces, yo creo que realmente poder hacer semejante informe y le lleva 4 años. Es el tiempo que ellos habitúan a hacer. Y tenía que salir ahora y no salió todavía, porque Claro. es todo a pulmón. O sea, si quieren donar, tienen la página. No, yo no tengo nada que ver con OWASP. No, pero bueno, está- como para entender Pero- los tiempos, digamos. Sí, y ahora seguramente van a agregar toda la línea de AI que hasta el 2021 no estaba tan presente. Exacto. Ujú. ¿Preguntas? Si no, yo aprovecho que No, mencionaste. hay una... ¿Hay una ahí? Sí, Ahí tenemos va, a alguien, ok, tenemos vamos, a alguien para sí. priorizar. Por favor. Oli, me gustó mucho la charla. Yo vengo más del diseño y quería preguntar como si tenés algunas sugerencias, como cómo podemos informarnos un poco más. Ya el Notion que nos pasaste me parece buenísimo. Pero bueno, si tenías algún otro tip. Mira, en ese Notion hay un curso que está un poquito desactualizado, que habla de Usable Security. Yo la verdad que manejé más bien 2 autores. Uno es el que le recomendé al otro chico, que es Human Centered Security de Heidi Trost, que tiene también un podcast, que también lo recomiendo. Y después, si no, hay un libro que también tiene sus años, pero está bueno porque tiene muchos papers y mucha recopilación de papers, que se llama Security and Usability, de Lori Kraynor y otros autores. Y en realidad creo que todos los años o con cierta... A ver, es como una conferencia un poco más técnica que se hace de Human Computer Interaction, no me salía ya tantas siglas, se hacen cada tanto, que hay como una especie de apartado de ciberseguridad, pero bueno, eso sí es caro de acceder. Hay información, si buscas en Google o en YouTube, te aparece un montón de información. Así yo llegué de casualidad leyendo estas cosas y la verdad que me hice fan. Pero yo tampoco sabía de este tipo de cosas hasta hace unos años atrás. Pero creo que para profundizar quizás hacer ese curso de Coursera y después empezar a meterse un poco. Y como para ir cerrando, ¿cómo lo aplicas en tu día a día? ¿Qué es lo que llevas como buenas prácticas a las interfaces y a los diseños? Yo en realidad lo que trato de hacer es pensar, a ver, es un poco de loca también lo que yo hago, no digo que todo el mundo lo tenga Está que muy hacer, bien, está muy bien, pero a veces sí. me pasa que cuando estamos diseñando algo, pienso en las posibilidades que tiene de seguridad. Obviamente que depende mucho de la organización donde estés trabajando. Yo trato de entender las implicancias de que, por ejemplo, no sé, un campo en realidad no esté bien categorizado, entonces que vos puedas meter cualquier carácter adentro, que lo puedas explotar por ahí.
yo lo pienso, digo, no sé si es más una cuestión de conciencia propia Bien. y de informarse, me parece, y que cada uno ponga su granito de arena. Súper, bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso fuerte por para favor. Irina.